Buenas noches en México y buenas tardes en China. Bienvenidos a Rumbo al Mar, en su espacio Coffee Time. El Coffee Time es una tradición marinera, un punto de encuentro donde las jerarquías se quedan fuera y las historias salen a flote. Aquí hablamos sin filtros, sin tecnicismos y con la experiencia real de la vida en el mar. Ok, bueno, vamos a darle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos nuevamente aquí en su podcast Rumbo al Mar. Hoy tenemos el honor de recibir a una invitada que representa conocimiento, liderazgo y una visión estratégica dentro de la industria marítima. Nos acompaña la doctora Lindsay Garnica González, profesional destacada en el ámbito de los seguros marítimos y el derecho aplicado al sector, además de ser miembro de WISTA México, una organización internacional que impulsa el desarrollo, la visibilidad y el liderazgo de las mujeres en la industria marítima a nivel global. Su trayectoria combina el análisis técnico, legal y operativo, elementos clave para entender cómo se gestionan los riesgos en el entorno marítimo actual, donde cada decisión puede impactar directamente en la seguridad, la operación y la sostenibilidad de una embarcación. Hoy vamos a conversar sobre su trayectoria, su vida y cómo fue que ella llegó a este punto de su vida, ¿no? Doctora, bienvenida. Nuevamente es un honor tenerla con nosotros. Y pues ahí va la primera pregunta. Bueno, primero que nada, si pudiera usted presentarse y más o menos platicarnos cuál ha sido su trayectoria en todos estos años. Hola, muy buenas tardes, días, noches, donde estén. Sí, así. Soy Lindsay Garnica, para mí es un honor estar aquí y bueno, creo que la presentación que me hiciste ya fue maravillosa. Y pues, ¿qué te puedo contar? La realidad es que, ¿cómo llegué aquí? Eh, Creo que es uno de los temas donde yo sé que muchas personas desde muy pequeños tienen muy definido que van hacia el tema del mar. En mi caso, la realidad es que no. Yo vengo de una familia completamente de tierra y lo que sí sabía, siempre supe, es que quería algo diferente. Ese era uno de los temas en los que siempre estuve volteando a ver, algo diferente. Y la realidad es que a mí lo que me encantaba era el espacio. El espacio siempre me obsesionó desde muy chiquita, pero junto con el espacio tenía una segunda obsesión y era el Titanic, como creo que muchas personas. Entonces, desde muy chiquita me puse a investigar muchísimo sobre el tema del Titanic y sobre el tema del espacio. Cuando mi primera carrera fue Derecho, hago Derecho y yo quería estudiar o enfocarme en Derecho Espacial, pero en esa época el Derecho Espacial no existía como rama. Y investigando fue donde encontré el marítimo. Entonces fue de, bueno, así de, me encanta el tema de los accidentes de barcos, está padrísimo. Pero siéndote honesta, fue la razón por la que decidí entrar a la universidad. Sin embargo, durante el proceso de mi carrera, los mismos profesores buscaban alejarme de esta rama, ¿no? Porque me decían, eso no sirve, no te va a llevar a nada, no se necesita, solamente es académico, lo único que va a servir es para que des clases, además como si dar clases fuera malo, pero era como de, solamente sirve si te vas a dedicar a hacer investigación, pero no tiene utilidad práctica y básicamente era el de te vas a morir de hambre. Afortunadamente no les hice mucho caso. Wow, ahora sí que me dejó impresionado la idea que tenían. Bueno, yo creo que no va a faltar el maestro que tenga esa manera de pensar, ¿no? Y sobre todo, ¿usted cree que tenga algo que ver también con que usted haya sido mujer? Porque, pues, ahora sí que desconozco yo la situación, pero yo he visto, creo que usted es la primer mujer que conozco que se dedica a esto. He escuchado ahora sí que de varones que se dedican a eso, pero ahí no sé si usted considera que tenga algo que ver. Fíjate que creo que fueron dos cosas. La primera
Eh, yo empecé la universidad, bueno, yo estudié por allá de 2006 y el mundo era un lugar muy diferente. Entonces, Claro. ellos, me queda claro que su opinión venía desde lo que conocían y desde sus propias limitaciones. Como ellos no entendían y no veían más allá, y además yo estudié en la Ciudad de México. La Ciudad de México era algo completamente ajeno. Entonces, creo que lo veían desde ese punto del desconocimiento. Y respecto al segundo tema, fíjate que me pasó algo muy curioso. Eh, yo termino la carrera, me voy a estudiar a Noruega, pero yo durante toda la carrera estuve trabajando en México y me fui a Estados Unidos a la mitad de la carrera, trabajo en Estados Unidos, regreso y mi primer trabajo ya formal en estos temas fue mientras estaba estudiando la carrera y por azares de la vida llegué a uno de los poquísimos despachos que se especializaban en siniestros aéreos. Entonces yo nazco ya propiamente profesionalmente en la parte de siniestros, de investigación de siniestros aéreos y de claims propiamente, de reclamos. En ese inter me voy a Noruega, regreso a México y pasó algo muy curioso. Estoy hablando de eso, habrá sido 2013 más o menos. No teníamos en ese entonces, por ejemplo, LinkedIn no era algo tan fuerte, Claro. no era tan común que los correos llevaran fotos y mi nombre, Lindsay Garnica, eh, Lindsay es un nombre neutro y particularmente para la gente nacida de los 90 hacia atrás, es más común que encuentres hombres con ese nombre que mujeres. Órale. Entonces a mí me pasó algo muy curioso, porque yo en ese entonces trabajaba en ya empresas transnacionales, pero la mayor parte del trabajo era por escrito. Y tardé mucho en darme cuenta que mis jefes o los principales o la gente que nos estaba contratando en Europa, en Reino Unido, en Alemania, por mis informes, por mis correos, asumió que yo era un hombre y que era un hombre de alrededor de 50 años. Entonces, eso para mí fue muy bueno porque me empezaban a llamar y me empezaron a buscar mucho y me empezaron a asignar casos bien interesantes, pero que no eran congruentes con mi edad, porque yo en ese entonces a lo mejor tendría 25 años y resulta que me estaban dando casos de colisiones o montajes en plataformas de hidrocarburos, ¿no? Entonces pasaban cosas muy chistosas. Y justamente me acuerdo que fue un caso en específico en el que me toca ir a Ciudad del Carmen a ver un tema de una plataforma. Estábamos en el patio de una naviera donde sucedió el caso, el tema del montaje. Y cuando yo llego, no sabían qué hacer conmigo, porque tenían mujeres en la parte administrativa que estaba a unos 5 o 10 kilómetros del patio, pero en el patio propiamente, en el muelle, no tenían ninguna mujer. Del hecho de que no tuvieran mujeres implicaba que no había instalaciones para mujeres. Claro. Entonces teníamos que estar 5 días viendo todo el tema del caso y hasta para ir al baño era todo un tema, porque tenían estas caballerizas de 50 baños, tenían que revisar, sacar a todo mundo, darme las llaves, que yo pudiera entrar. Entonces, era todo un tema, fue un reto bien interesante, pero en ese momento, fíjate que yo todavía no le di como, no hice conciencia del tema, de por qué desde que yo había llegado, para ellos había sido un tema muy extraño, porque sí noté que se sorprendieron mucho de ver que llegó una mujer, pero hasta ahí quedó. Tiempo después, de este mismo caso me marca por teléfono por primera vez, después de 4 o 5 años que llevaba yo ya trabajando con él, el principal o el que sea como mi jefe para ese caso, en Alemania en particular. Y me acuerdo que fue muy chistoso porque marca, contesta al asistente, me conecta, contesto yo y me dice, "Ay, es que estoy buscando a Lindsay Garnica", y yo así, sí, soy yo. Y se queda callado. Y lo primero que me dice es, ¿qué edad tienes?
Y yo así, no sé, habré tenido 27 años en ese entonces. Sí, no, tengo 27. Se vuelve a quedar en silencio y me dice, perdóname, no te ofendas, pero yo llevo años creyendo que eres un hombre de 50 años. Entonces, ¿sabes? Siento que aparte pude sentir cómo le cayó el peso de la responsabilidad encima. Así es correcto. Porque ha de haber dicho, le di a una niña, y no solo porque fuera mujer, sino por la juventud, la falta de experiencia, lo que tú Claro, quieras, le di a una niña casos de millones de pesos o de dólares que yo estaba asumiendo que era una persona que yo tenía 25 años de una experiencia. trayectoria, claro. Pero afortunadamente a mí me sirvió mucho para poder ganar muchísima experiencia y crearme un nombre en la industria. Ahora, evidentemente, ya todo el mundo sabe que soy mujer, ya es muy fácil porque tenemos estas redes que nos permiten también tener mucho más difusión, el saber quién Claro. está detrás de los informes, pero sí, sí fue muy curioso al inicio y sí creo que en cierto modo sí, sí es profesiones en las que no te ven como mujer, pero te voy a ser bien honesta, sí creo que es una profesión en la que en la Ciudad de México, hasta relativamente hace poco, no veían a nadie. Era como de eso no sirve para nada, nadie debe de hacer Claro. eso, no pierdas tu tiempo. Afortunadamente las cosas están cambiando, pero yo diría que tiene relativamente poco, quizá 2017 para acá, que México en general está empezando a darse cuenta que tenemos que voltear a ver al mar, pero todavía nos falta mucho. En eso estamos, doctora. Así va a ser. Doctora, qué interesante todo lo que comenta, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado en base a su experiencia. Pero más directamente, ¿usted qué consideraría que necesita una persona para dedicarse a lo que usted se ha dedicado? Mm, qué buena pregunta. Mira, yo creo que la primera es mucha curiosidad, porque generalmente en este tipo de trabajos no vas a tener dos casos iguales, nunca, o sea, no hay manera de que tengas dos casos iguales. Vas a tener casos similares, puede ser, pero nunca dos casos iguales. Entonces, si eres una persona curiosa, te va a apasionar mucho esto, porque vas a querer estar resolviendo, es que son como rompecabezas. Entonces, vas a querer estar buscando cómo resolverlos. ¿Qué me ha tocado ver? Porque la realidad es que también, o sea, sí es una área en la que incluso si me apuras, cuesta mucho trabajo conseguir gente que se quiera quedar. Muchos entran, están 2, 3 meses y al tercer mes se van. Yo le llamo a esto la prueba del Hotel California, porque digo que si pasas los 3 meses, ya te quedaste. O sea, ya puedes decir que te vas a cambiar, que te vas a ir a otra cosa, que... Y siempre regresas, porque una vez que ya viviste la adrenalina, ya no la quieres dejar. Entonces te vas a otra área, estás 6 meses y regresas, y siempre regresas. Pero al contrario, las personas que no están hechas para esto, antes del tercer mes, se van. O sea, y dicen, aquí no es. Y creo que tiene mucho que ver con ese tema de aunque yo, por ejemplo, yo no estoy embarcada propiamente, llevo una vida muy similar a la que llevan ustedes. Entonces, muchas veces me dicen, es que ¿por qué entiendes tan bien a la gente embarcada? Porque yo también sé lo que es vivir con una mochila, que tu mochila sea toda tu vida durante 3 meses o 4 meses, el que tu familia no sabe ni siquiera si vas a llegar en Navidades, si te pone plato para cenar, si vas a ir el fin de semana, el que compren boletos para ir al cine, para ir al teatro, para ir a lo que tú quieras y canceles 5 minutos antes. Y creo que ese es uno de los temas que es importante que haga mucha conciencia quien quiera dedicarse a esto. Esto no es una profesión, es una forma de vida, pero cuando te gusta, la vas a disfrutar muchísimo y creo que eso sería lo que tienes que tener. Una, que entiendas que esto es un estilo de vida. Dos, que te guste mucho resolver y encontrar soluciones fuera de la caja. Y también yo diría que la pasión. O sea, la pasión siempre para mí va a ser algo muy importante. Si no te gusta, no vas a lograr avanzar mucho en este trayecto. Te vas a quemar muy rápido.
Claro, entiendo. Y yo creo que es lo más importante, ¿no? Porque una de las cosas que yo creo que usted le caracteriza es esa pasión. Y otra de las cosas, bueno, los que ya tenemos tiempo conociéndola, ¿cómo maneja usted, cómo es que lleva usted su vida personal con esta vida profesional que tiene? Porque veo que tiene un equilibrio de que independientemente de lo profesional que es usted, usted no deja de ser usted misma. ¿Cómo ha logrado esa madurez entre esa conexión entre lo que es la vida personal y la vida profesional? Yo creo que tiene mucho que ver también con mi círculo de seguridad, mi red de seguridad. Tengo una familia maravillosa que entiende perfectamente mi estilo de vida y que no le molesta, no le incomoda. Y además mis amigos también son gente maravillosa, muchos de ellos de la industria, algunos fuera de la industria, pero todos ellos son gente que entiende perfectamente que mi estilo de vida es de esta manera, aunque no se dediquen a eso. Y eso me ayuda mucho a, por ejemplo, yo nunca he recibido quejas, ¿no? De si te cancelo 5 minutos antes, normalmente procuro no hacerlo, pero justamente saben que no lo voy a hacer a menos de que sea verdaderamente que se cayó un avión. O sea, si se cayó el avión y tengo que irme, me voy a salir a la mitad del teatro y saben que no es un tema personal, que no es porque no me interesa estar con ellos. Si tenemos un derrame de hidrocarburos, pues lamentablemente irme al teatro, por más que amo ir al teatro, pues va a pasar a segundo plano. Y justamente el buscar ese tema del equilibrio para mí es bien importante. Si tengo tiempo y puedo dar prioridades. Te cuento que tuve una ocasión que me acuerdo mucho porque en la oficina yo me he vuelto como muy famosa en cuanto a que tengo pegados letreros o suelo pegar letreros donde sí pongo como reglitas. Dentro de estas reglas es, si no es indispensable, y pongo como de situaciones que son indispensables, no me marques fuera de horario. Porque me acuerdo mucho cuando estaba dentro de mis años recientes, que un día me marcaron como a las 3 de la mañana. Yo estoy acostumbrada a que si me marcan a las 3 de la mañana es porque algo grave está pasando. Y era porque dos funcionarios de aseguradoras se habían ido de fiesta y estaban discutiendo si había la cobertura de X cosa durante un incendio. Y para mí eso fue un momento clave en decir, a ver, o sea, una cosa es que yo sepa que yo tengo que trabajar y estar pendiente 24 horas, pero cuando verdaderamente es importante. Si tengo que ir a atender lesionados, personas que estén críticas, tuvimos un siniestro grave de una embarcación, a la hora que me marques yo te voy a tomar la llamada. Pero la primera vez que me marques solamente para algo que no tiene sentido, híjole, la siguiente vez que te tenga que tomar la llamada me va a costar mucho trabajo. Entonces, creo que eso es lo que yo trato de hacer mucho para mantener el equilibrio. El poner límites muy claros, que mi equipo conozca muy bien esos límites, que sepan que cuentan conmigo para lo que sea, pero que también tengan bien claro cuándo marcarme y cuándo no es necesario, ¿no? O sea, habrá situaciones que a lo mejor pueden resolver ellos o que pueden esperar de 9 a 5 de la tarde o de 9 a 8 de la noche, ¿no? Y dentro de un horario que para todos es funcional. Claro. Hay una de las cosas que, bueno, a mí al menos acá en el ámbito marítimo siempre me decía un capitán algo que lo repito mucho casi cada que puedo, y me decía él me decía, Fonseca, una vez nosotros egresamos de la escuela, las generaciones se alcanzan. Él me decía eso, ¿por qué? Porque me decía, tú podrás tener 50 años de egresado, y sí, es cierto, la experiencia la hace, pero también puede ser una persona joven con mucha experiencia porque también va a depender mucho de cómo has llevado tu carrera, ¿no? Aquí mi pregunta es, muchas veces, al menos en nosotros que estamos en el área del offshore, pues sí es cierto, los años te dan la experiencia, ¿por qué? Porque vas teniendo diferentes maniobras, diferentes situaciones de peligro, diferentes cosas que tal vez nosotros vamos aprendiendo un poquito más de la experiencia empírica, más que de la parte de los libros, ¿no? Pero usted, ¿cómo logró, siendo tan joven, llevando casos tan, como usted dice, de tanto dinero,
¿cómo diría que es la parte de su profesión? ¿Cómo es esa parte que usted puede decirnos que llevó o que entendió desde muy joven? Porque de verdad estaba demasiado joven. Yo creo que es igual que con ustedes. O sea, yo tuve la fortuna, mi primer huracán fue 2005, el huracán Vilma. Yo todavía estaba muy, muy chiquita, menor de edad. Si me preguntan, para la escuela que nos llevó, porque yo todavía era estudiante y fue la escuela la que organizó el viaje de prácticas, de voluntariado prácticamente. El, creo que fue una muy mala idea. Se dieron cuenta que de verdad había sido una pésima idea porque pues pusieron en riesgo a todos que estábamos como voluntarios, porque no sabían, o sea, un huracán no es un lugar para ir a aprender. O sea, de verdad, un huracán, no vas a aprender un huracán, y menos un huracán del tipo de Vilma. Pero yo estoy muy agradecida por eso, porque yo puedo decir que mi primer huracán, mi primera experiencia como tal, fue uno de los huracanes más destructivos que hemos tenido. Terrible para la gente y de verdad lo lamento mucho porque fue una situación muy, muy trágica, pero para mí profesionalmente, la mayoría no puede, no tiene ese tipo de posibilidades o de experiencias. Y de ahí, yo a la mitad de la carrera me di cuenta que yo no, o sea, yo no me veía sentada en un escritorio llevando divorcios. O sea, no había manera que yo pudiera hacer eso. Y me tomé un año, me fui a Estados Unidos, me dieron una empresa que tiene parques temáticos, me dio una beca para irme a estudiar al extranjero, para irme a estudiar a Estados Unidos, y un poquito el acuerdo era, trabajas ciertas horas en el parque y de ahí tienes derecho a educación y a capacitaciones y demás. Y afortunadamente, en ese inter me pasó algo maravilloso porque yo era tan preguntona que creo que en algún momento, por quererse librar de mí, me empezaron a habilitar cursos que no siempre le daban a otras personas. Dentro de esos cursos, por ejemplo, eran los de atención a amenazas globales, temas de geopolítica, y eso me ayudó muchísimo a tener esta perspectiva también global, porque ya no era solamente lo que veía en la escuela, era, lo estábamos poniendo en práctica directamente. Cuando regreso a México, pues ya me faltaba muy poquito para terminar la carrera. Un amigo justamente me convenció de no dejar la carrera y ahí es donde, por azar de la vida, termino en este despacho que lleva siniestros aéreos. Entonces creo que eso me ayudó mucho a que relativamente, de, digamos que desde muy jovencita, empecé como a tener casos muy fuertes. ¿Qué pasa cuando yo llego a México y me dan este trabajo? Yo sigo en la escuela, me acuerdo que incluso cuando entrábamos a clase, al menos en esa época era súper común que lo primero que te preguntaran, porque ahí decían que abogado que no trabaja no es abogado, desde el primer semestre. Entonces, lo primero que te preguntaban era, ¿en qué trabajabas? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo decía, no, pues es que yo trabajo en un despacho que lleva siniestros aéreos, se especializa en reclamaciones de aviación. Una vez me acuerdo que muy atrás de mí escuché a alguien que dijo, mejor di que no trabajas. O sea, deja de inventarte eso, no existe. Y como a los 3 meses de que yo empecé a trabajar en eso, se cayó un avión, un Learjet 45 en la Ciudad de México. Caso que, pues, digo, y esto es público, lo puedo decir abiertamente, pero bueno, una de las etapas de este reclamo nos tocó llevarlo a nosotros en el despacho. Entonces creo que eso hizo que, afortunadamente, desafortunadamente para la situación, pero afortunadamente en mi carrera me tocaron siniestros muy buenos en una etapa muy cortita. Y como en ese inter y en esa época éramos un despacho muy chiquito, pues tenía que empaparme y meter los pies completamente al agua porque teníamos que sacar muchísimo trabajo entre 3 personas, más las asistentes, ¿no? Que también hacían un trabajo maravilloso, pero éramos 2 abogados, en mi caso que era el soporte, y entre los tres teníamos que sacar todo el accidente. Y además imagínate un accidente que pues que se cayó en la Ciudad de México, evidentemente era un trabajal, y eso me ayudó muchísimo dirían por ahí, a foguearme de manera pues más rápida que a lo mejor otras personas que
lo normal es que los traigan sacando copias o llevando a hacer firmas o a lo mejor nada más ir a entregar documentos. Office Boy dirían por ahí, ¿no? Exacto. Sí, oiga, doctora, una pregunta más apegada a la audiencia. ¿Qué considera usted lo mínimo que nosotros como marinos mercantes deberíamos de saber sobre seguros? Y esa es una muy buena pregunta. Eh, Mira, más que lo mínimo es aprender a leer las pólizas. O sea, yo creo que empieza por ahí, porque si empiezas tú a leer la póliza, empiezas a tener preguntas y empiezas a tener dudas y empiezas a investigar. Pero si ni siquiera conoces tu propia póliza, o sea, a mí algo que me pasa todo el tiempo es que la gente tiene el documento y ni siquiera sabe que lo que tiene ni es la póliza, ni está completo, ni siquiera te dice si te cubre o no te cubre algo. Entonces, yo creo que esa sería la primera parte del aprender a leer el documento que tenemos, eh, aprender cuáles son las responsabilidades que tienen, porque algo que he vivido en mi experiencia, generalmente cuando a mí me llega el caso, yo creo que yo soy como el doctor Frankenstein, porque por ahí alguien me decía que yo soy como Loki, que para que me busquen a mí es porque ya están muy desesperados, porque en cierto modo pasa eso. Generalmente este tipo de trabajo se les da a ingenieros o a capitanes, lo cual no está mal. El problema es que nunca se les da una capacitación para que sepan cómo interpretar una póliza, para que sepan contractualmente qué es lo que tiene que llevar, qué sí, qué no. Y creo que yo me enfocaría como en esta parte del, si tú vas a tener responsabilidades de pólizas, de contratos, que sepas cuál es tu responsabilidad, cuál es tu alcance y qué es lo mínimo que tienes que revisar, que no va a ser lo mismo si yo tengo, por ejemplo, una embarcación, si yo manejo embarcaciones multipropósito para plataformas, va a ser muy diferente que si estoy llevando los seguros de una plataforma propiamente. Cada plataforma también va a tener sus diferencias, no va a ser lo mismo si yo tengo un jack-up que si yo tengo ya una movible o semisumergible. Entonces, ahí va a ser diferente. Pero ¿qué también he visto? Que no solamente te toca llevar el seguro de el PSB, te toca también de la flota de autos. Entonces ahí le van sumando todavía más capas bueno, me ha tocado ver algunos que hasta les toca ver toda la parte de gastos médicos. Entonces también eso va llevando a que tengas pues diferentes capas de qué sería tu mínimo de conocimiento. ¿Qué es lo que sí les puedo dar yo de recomendación? Quien puede lo más, puede lo menos. Quien sea muy bueno en seguro marítimo, te va a poder interpretar absolutamente la póliza que le pongas. A lo mejor aviación le va a costar un poco más de trabajo porque aviación también es súper técnico, al igual que las pólizas espaciales, son muy, muy técnicas, pero digamos que ya vas a tener el 50% del camino pavimentado. Pero fuera de estas en específico, o sea, si te ponen de gastos médicos, te ponen de autos, te ponen de carga, no vas a tener problema. La vas a poder sacar adelante muy bien. Entonces, si te vas a enfocar en algo, yo diría que el seguro marítimo, una vez que dominas seguro marítimo, todas las demás se te van a hacer muy fáciles. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Otra pregunta por ahí. ¿Cómo ve usted el futuro de los seguros marítimos en la industria? Ya ve que bueno, al principio platicamos, ¿no? Que ya cada vez hay más apertura hacia este rubro, ¿no? Y sobre todo que ya empieza a haber conciencia de que empecemos pues, a transmitir lo que es el rubro, ¿no? Marítimo, ¿no? ¿Cómo ve usted este punto para un futuro? Mira, creo que el capitán Eliseo no me dejará mentir. Algo que una de las cosas más maravillosas que he tenido la posibilidad de hacer es el poder dar clases. Y algo que yo siempre les digo a mis alumnos o a mis discentes es, yo estoy parada en aula capacitándolos a ellos, porque si tengo un grupo de 30
De esos 30, espero que al menos 5 sean mejores que yo en un periodo de 10 años. Y creo que eso es lo que al menos yo le apuesto y lo que yo espero, porque gran parte de la problemática que tenemos actualmente en México y en gran parte de Latinoamérica, salvo esos bienes excepcionales como Panamá o Venezuela, que Venezuela tendrá su situación específica, pero se ha dedicado a capacitar muchísimo a la gente de mar, o sea, no lo podemos negar. Em, Parte de la problemática muy grave que tenemos es que no existe competencia. Y si yo volteo a ver, al día de hoy sigo pudiendo contar con los dedos de la mano, o sea, con una sola mano me alcanza perfectamente para saber quién es mi competencia actualmente. Y con competencia me refiero a que a veces estamos del mismo lado, a veces no, lo que decimos los friend enemies, un día somos amigos, otros somos enemigos, pero seguimos siendo sumamente poquitos y aunque muchos salen y se presentan como especialistas en seguro marítimo, desde que los empiezas a escuchar, sabes que no tienen ni idea de lo que están hablando. Eso para mí es lo peor que nos puede pasar. Porque aunque a mí me dicen, bueno, pero es que a ti te conviene, porque entonces tú les vas a dar la vuelta y vas a ganar. Pero ¿de qué te sirve si no hay un reto? Si no hay nada que te haga subir la vara o subir el nivel, ¿qué es Ahorita lo que está. termina pasando? Y claro, porque además, ¿qué termina pasando? Que entonces los casos se los terminan llevando en el extranjero y los terminan resolviendo gente en Londres, gente en Alemania, gente en Estados Unidos o gente en Noruega, porque dicen que en México no hay capacidad técnica y que no sabemos del tema. Entonces, para mí, ese es uno de los puntos primeros que tenemos que hacer, el que la gente en nuestro país y en Latinoamérica se dé cuenta que sí podemos, que sí tenemos capacidad, que claro que requiere mucho compromiso, aprender, involucrarnos, pero que sí podemos y que sí tenemos capacidad instalada. Ayer yo veía una publicación de una aseguradora bastante grande, lleva un año buscando especialista en siniestros complejos marítimos para Latinoamérica. Un año. O sea, no puede ser que tengas, o sea, cuando en otras áreas el puesto se llena o sea, al contrario, la gente se está canibalizando por las plazas, no puede Ah, ser que aquí en un año no han logrado conseguir quien entre. Por X razón están buscando, tiene que ser mexicano en específico. Pero eso nos habla de lo terrible que está la percepción en México y que tenemos todavía muchísima capacidad, que tenemos que comprometernos mucho, pero yo sí estoy convencidísima que o al menos yo lo veo así. Y por eso siempre me peleo cuando no me quieren dejar dar clases en mi trabajo o donde sea. Para mí dar clases es indispensable. Porque si no hacemos que la nueva generación o la generación que está actualmente se involucre y realmente se comprometa, vamos a terminar siendo igual de mediocres que como nos ve el extranjero. Porque desafortunadamente así es. el mercado a nivel global no nos ve como una potencia en esto porque es un hecho que pocas personas todavía se están comprometiendo en esto. Entonces, para mí ese es lo primero. Necesitamos gente que sepa de qué se trata esto, que se comprometan con esto y que además nos creamos capaces de llevar los siniestros. Es correcto, doctora. Así es. Claro, maestra. Doctor, y una pregunta, doctor, ante todo esto, y yo creo que más que nada porque hemos visto que no nada más es nuestro gremio la que tiene el alcance de estos podcasts, pero si usted le tuviera que decir, como le decimos acá, ¿no? Si usted le tuviera que decir a su abuelita a qué se dedica realmente y cuál es su trabajo, no ya técnicamente, sino decirle a la abuelita, abuelita, su nieta hace esto y a eso me dedico, ¿cómo definiría usted lo que hace actualmente? Mm, Fíjate que esa es una de las preguntas más interesantes porque en inglés hay una forma de definirlo de manera relativamente fácil, porque volvemos en inglés, esto es algo más común. En español, incluso si tú le preguntas a la mayoría, no tiene idea de qué hacemos. Em, yo me dedico, bueno, fíjate que hay una forma en la que lo define una de mis amigas que me gusta mucho y que a lo mejor yo creo que exagera, pero me gusta mucho cómo lo define. Ella dice que cuando las cosas se ponen mal y los directivos de las empresas ya no saben qué hacer,
sobre todo cuando hay un tema de un siniestro, un desastre de origen natural o una situación que sobrepasa las capacidades de respuesta y necesitan mandar el helicóptero con alguien arriba, yo soy la que va a bordo de ese helicóptero. Eh, yo creo que exagera un poco con esa definición, pero me gusta mucho cómo lo define, porque en cierto modo es un poco de esa manera. Eh, en mi ámbito de aplicación, puede haber situaciones en las cuales solamente me toca revisar documentos, determinar si hay una cobertura. Y a lo mejor solamente me voy a meter a revisar si hay cobertura en un incendio porque aventaron una bomba molotov. Pero habrá situaciones en las cuales tengo que llegar y hacer toda la gestión de la crisis. Desde controlar todo, que los lesionados tengan todo lo que necesitan, medicamentos, que si necesitan una silla de reposo porque tienen quemaduras, consigamos esas. Si necesitamos una carta para que los reciban en Galveston, en la unidad de quemados, poder conseguir eso. Entonces, la forma más fácil en la que yo lo resumiría es, eh, resuelvo problemas y necesidades de las empresas y de las aseguradoras y de los reaseguradores cuando las cosas se complican mucho. Esto puede incluir temas materiales, puede incluir temas solamente de análisis legal o puede incluir situaciones un poco más complejas como incluso lamentablemente tener que hacer valuaciones o determinaciones de pérdidas en situaciones terribles donde puede haber pérdidas de algo, a lo mejor que pierdan una mano o que tengan una pérdida todavía mayor, lamentablemente lleguen a perder la vida. También me toca hacer ese tipo de evaluaciones. Ok, doctora, y bueno, ya casi estamos cumpliendo lo que es la hora. En verdad se fue demasiado rápido esto, pero a ver, una de las cosas que teníamos nosotros o que platicábamos muchas veces con cadetes que van saliendo y que nos dicen, bueno, pero ¿a dónde mando mis papeles? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo puedo abrirme camino para llegar a un barco? Porque no sé, yo no tengo familiares marinos y todo eso. Sería lo mismo. Actualmente, usted lo sabe, pues fue maestra mía. Ya hubo la primera escuela que nos aperturó, digamos que esa parte de dedicarnos a o ver la parte del derecho marítimo, ¿no? Para los oficiales y capitanes mexicanos. Pero digamos que si queremos tomar ese camino de los seguros, es esa parte, que, como usted dice, que demostrar que tenemos la capacidad, ¿por dónde empezamos? O sea, ¿a quién le mando mis papeles? O sea, ¿cómo inicio? Puesto que siento que todo está centralizado. Fíjate que ustedes tienen una gran ventaja. La mayoría de ustedes o hablan inglés o deberían de hablar inglés, pero la mayoría de ustedes tienen por lo menos un nivel de inglés bastante bueno. Esa es una de las primeras cosas que necesitas para trabajar en esta área. Porque si bien puedes hacerlo sin trabajar en inglés, te vas a quedar en siniestros y en cosas muy chiquitas. Si tú quieres destacar en esto, tienes que hacer inglés, sí o sí. Y creo que ese es el primer tema. El empezar a buscar también las ofertas en inglés, aunque las estés buscando en México. Eh, es muy común, y esto es algo que le pasa mucho a esta industria, eh, plataformas como OCC, plataformas como LinkedIn, todas estas plataformas publican mucho este tipo de vacantes, pero por alguna razón parece que les gusta encriptarlas. Por ejemplo, ayer veía una, porque luego se las mando a los alumnos justamente, y tengo una de mis mejores amigas que da clases en Derecho, de inglés justamente, y los está tratando de hacer que entiendan que dos temas, ¿no? Uno de enfocarse a temas raros que les van a potencializar o dar más posibilidad de tener un buen desarrollo, y además el tema de que es importante que hablen inglés. Y le estaba mandando unas vacantes, pero algo bien interesante que me he dado cuenta en los últimos años es que estas vacantes parece que las están encriptando. Por ejemplo, ya no te ponen las vacantes con la claridad que antes de, buscamos a alguien especialista en claims o en siniestros. Ahora te ponen, buscamos especialistas en área 492. Para cualquier otra persona que no tiene absolutamente
nada de conocimiento en la materia, si te ponen un área 492, o sea, a lo mejor y lo primero que te viene a la mente es, o sea, esto me está hablando de, no sé, de Chernobyl o de aliens o algo por el estilo. Pero ya cuando has aprendido por lo menos lo básico, ya tomaste un curso básico de seguros, pues ya sabes automáticamente que 492 está hablando de lavado de dinero, está hablando de financiamiento de grupos terroristas, financiamiento de delincuencia organizada transnacional, el convenio de 1988 de financiamiento de sustancias ilícitas, y, y es un tema bien interesante y bien bonito, pero que si solamente te ponen 492 y no tienes nada de idea del tema, difícilmente o te vas a perder lamentablemente esta vacante. Entonces, creo que el mejor consejo que les puedo dar es atender y entender que es una área que todavía nos gusta o no, depende mucho de tu hambre, de conocimiento, de aprender, de buscar información, de autoaprender, porque desafortunadamente hay muy poquitos cursos, hay muy pocas capacitaciones, hay poca literatura en español, muy, muy poquita. Pero si quieres desarrollarte en esta área, tienes que investigar y buscar información para saber dónde puedes encontrar más herramientas. Pero de forma básica es definitivamente las vacantes. Se publican usualmente en OCC para las vacantes de mando medio hacia abajo y LinkedIn vacantes de línea media hacia arriba. Gracias, doctora. Johnny. Sí, muchas gracias, doctora. Efectivamente, qué bueno que lo tocó el punto que yo siempre se los digo a los muchachos. El LinkedIn es una herramienta muy potente para que tú te puedas desarrollar profesionalmente, bueno, al menos en estos momentos. Y el inglés, ¿no? Sobre todo, importantísimo el inglés en cualquier rubro, pero más en el que estamos nosotros. Pues para terminar, doctora, me gustaría hacer la pregunta que le hacemos a todas las personas que hacemos entrevista. Es ¿qué consejo usted le daría a estos jóvenes que están en formación para poder en algún momento llegar hasta donde usted está en estos momentos? Construir su marca personal. En, yo no la En mi caso, nunca lo hice de manera deliberada o pensada o consciente. ¿Qué me pasó mucho a mí? Fíjate que esto es algo bien curioso que he reflexionado gracias a mis compañeros de la primaria. No me di cuenta yo, ellos fueron los que se dieron cuenta por mí. Cuando yo estaba en primaria, era la típica que no tenía muchos amigos, pero a la hora de contar historias, tenía un círculo de 10 personas escuchándome desde kinder. Y creo que el tema de contar historias siempre fue algo muy inherente a mí. Y eso me llevó a que empecé a escribir mucho en Facebook, en LinkedIn, en todas estas redes sociales. Y hoy te puedo decir que gran parte de el por qué me buscan es, además de obviamente la gente que ya ha trabajado conmigo, ya conoce mi trabajo, también es por este desarrollo que se ha dado de mi propia marca personal. El que la gente no solamente, porque creo que es un tema de, una cosa es que seas muy bueno en lo que haces y otra cosa es, como bien tú preguntas, que la gente sepa qué haces, sobre todo cuando eres un área tan rara como la mía, y el hacer la marca personal ha permitido que incluso se sensibilice más en qué hacemos y que sí existimos y que sí es algo importante, porque muy pocas personas que hacen lo que yo hago hablan de lo que hacen. Entonces, eso se hace muy difícil que las personas fuera de este segmento entiendan o sepan. Entonces, creo que eso es una de las cosas que yo diría que para mí es muy importante. El, ustedes que están como gente de mar en un nicho igual de raro que yo, tan poco común, que si me apuras y que lamentablemente tengo que decirlo, tan ninguneado, porque somos una de las áreas más importantes Así es. para que globalmente nos mantengamos, o sea, porque entre el 80 y el 90% de todo lo que usamos al día a día se mueve por mar. Sin nosotros, no, o sea, no tendríamos nada, no tendríamos comida, no tendríamos todo lo que tenemos al alcance de la mano con tanta facilidad. Aún así, somos muy menospreciados como área, porque creo que es precisamente somos una empresa
o una industria, más bien dicho, una industria tan confiable que hace las cosas de manera tan constante que difícilmente ven qué pasa cuando esto se derrumba. Situaciones como pasó con el canal de Suez, lo que está pasando con Hormuz, ayudan a sensibilizar. Pero yo me iría como a ese tema. Si la gente fuera de nuestro círculo no sabe lo que hacemos, es porque nosotros tenemos la culpa, porque no lo hemos sabido transmitir. Entonces, yo ese sería el consejo que daría. Aprende a transmitir lo que haces. Que la gente sepa que haces, que existe y que además es una área laboral súper bonita. Cierro con la idea de, yo, a ver, o sea, yo nunca pensé que me iba a dedicar a esto. Yo ni siquiera sabía que existía esto. Es más, cuando yo entré a trabajar a seguros, yo pensé que iba a trabajar en seguro de auto, porque era lo único que yo conocía de seguros. O sea, no sabía absolutamente nada más de seguros. Pero ¿por qué pasó eso? Porque nadie nos hablaba de eso. O sea, hoy en día todavía es poco común que alguien en la escuela se levante y diga, yo me quiero dedicar a marítimo, porque salvo que seas gente de que ya lo traes de tu papá, de tu familia, no es algo con lo que despertemos, salvo casos bien específicos. Pero nosotros tenemos la culpa de eso, porque no lo transmitimos y porque no hacemos que la gente se dé cuenta lo maravillosa que es la industria. Muchas gracias, doctora. Queda clarísimo y muchas gracias por sus palabras. Y pues bueno, yo creo que por lo pronto sería todo. Agradecemos por parte de Rumar esta oportunidad que nos dio de poder platicar, de poder tomarse el tiempo de mostrar un poquito a las nuevas generaciones sobre lo que usted ha hecho y hasta dónde ha llegado. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a ustedes. ¿Algo más por ahí, Fonseca? Nada, solamente igual agradecerle, y la verdad siempre es un placer escucharla y ojalá quienes realmente algún día les toque tomar clases con usted, ojalá y entiendan por qué es una persona tan admirable, ¿no? Yo creo que una de las cosas que me ha impactado es que tiene una capacidad de hacer a un lado los libros y empezar a explicar desde su experiencia y sus conocimientos de una forma tan clara que es algo que motiva mucho y que, bueno, fue una de las cosas que me inspiró a mí a irme también por la parte de seguros, ¿no? Y empezar a aprender un poquito más del tema. Entonces, le agradezco mucho por eso y pues ojalá más adelante nos toque volvernos a topar, que espero que Estoy segura así que así será. es correcto, yo también sé que así va a ser. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por tomarse este coffee time con nosotros. Si este episodio te dejó algo, compártelo con alguien que esté construyendo su camino en la mar. Desde Rumbo al Mar, seguimos creando espacios para crecer juntos como comunidad marítima. Nos vemos en el siguiente episodio y que el rumbo siempre apunte alto. Rumbo al mar, más allá del egreso, más allá del título, más allá de lo esperado.